Las actividades que te producían placer ya no lo hacen. Tienes bastante más sueño o al contrario tienes insomnio. Tal vez tienes más hambre o menos hambre. Te sientes muchísimo más irritado o bastante triste la mayor parte del tiempo, si no es que siempre. De cada 100 personas en México padecen depresión y estas son algunas de las síntomas que la caracterizan. Este es un tema que me parece bastante complicado de abordar. Me tardé muchísimo en hacerlo, en desarrollarlo y primero que nada quiero decirles que no soy una experta y que es un tema muy amplio, aparte de complicado es muy amplio, pero yo espero en verdad poder ayudarlos si estás pasando por algo así o si conoces a alguien que está pasando por algo así. Y pues primero lo primero, quiero decirte que no te sientas culpable si estás pasando por algo así, no es tu culpa. Muchas veces en las iglesias se cree que si tienes depresión o si estás pasando por algo así, es tu culpa porque no estás dependiendo totalmente de Dios, no estás siguiendo su voluntad y mucho menos tienes la mira o tus ojos puestos en Dios. Y quiero decirte que no es así, a veces pues somos humanos, son cosas que nos pasan y son cosas que a cualquier persona le puede pasar. No por el simple hecho de ser cristiano estás exento de este tipo de cosas. Otra cosa que quiero enfatizar sobre este tema antes de entrar de lleno es que tú trates de darte cuenta y de cacharte. Muchas personas padecen depresión y ni siquiera se dan cuenta que lo tienen. O muchas personas están pasando por un momento difícil, tal vez el duelo, la pérdida de alguien y están de verdad bastante tristes, pero están a dos de caer en depresión, de cruzar esa delgada línea. Entonces también yo espero puedas como que tratar de identificar si tal vez alguno de estos pocos síntomas que yo mencioné al principio te suenan. Hay muchos motivos que causan la depresión, desde que sea algo orgánico hasta puede ser mismo un síntoma de alguna otra enfermedad o que alguna enfermedad por tenerla te cause depresión. Y pues lo primero quiero dar la definición de qué es depresión y pues aquí en internet lo primero que sale es que es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida del interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. Esta es como que la definición que me sale en internet y hace un momento mencioné algunos de los síntomas. Otro de los síntomas de la depresión que yo creo que son los dos que más me preocupan es que te sientes mal contigo mismo, o sea, es una baja autoestima, te sientes inútil y esos constantes pensamientos de muerte o de suicidio. Por eso quise abordar el tema y por eso quise tratar de dar algunos puntos que son 9 o 10 más o menos para tal vez ayudarte a combatir la depresión. El primer punto o el primer consejo que quiero darte y es el consejo que siempre voy a dar en todos los videos y para todo es que hagas oración, que te mantengas en constante oración porque el principal problema de la depresión son esos malos pensamientos que tienen continuamente y esos malos sentimientos que tienen continuamente. Entonces, trata de mantenerte y luchar contigo mismo. Yo sé que es una lucha bastante complicada porque todo está sucediendo dentro de ti y en tu mente y a veces nuestros pensamientos nos sobrepasan. Pero de verdad, trata de mantenerte en oración pidiéndole a Dios que te dé esa guía y pidiéndole a Dios que te ayude a quitarte estos malos pensamientos. Otra cosa que puedes hacer para mantenerte en Dios, aparte de la oración, es estar poniendo alabanzas continuamente. Busca alabanzas de las que más te gusten o las que ya te sabes de memoria para estarlas repitiendo y mantener tu mente en eso y no en esos malos pensamientos. Otra cosa que también puedes hacer en cuanto a eso es tratar de memorizarte versículos. Tal vez puedes empezar por versículos muy pequeños y estarlos memorizando y estarlos repitiendo constantemente durante el día para que, repito, tu pensamiento esté puesto en Dios y no en esos malos pensamientos que te pueden llegar a estar atacando. Otra cosa que puedes hacer aparte de mantenerte en oración, memorizando la palabra de Dios, obviamente pues leyendo la Biblia y
repitiendo alabanzas o escuchando alabanzas constantemente durante el día, también yo te recomiendo, esta es la primera vez que yo me compro un devocional, o sea, este año. Y este es un devocional bastante pequeño y bastante simple. Este está dividido por temas, por ejemplo, tristeza, soledad, ánimo, felicidad, no sé, cosas así. Tiene bastantes temas diferentes, decisiones, deseos, determinación, devoción, etc. Pero hay algunos otros devocionales muchísimo más completos y muchísimo más largos en cuanto al devocional, vaya. Y que va por días. Tú puedes comprarte uno así, me parece que aunque sea febrero, aún los tienen en las librerías, que normalmente son uno por día y te invitan como que a meditar en la palabra de Dios. Eso también lo puedes hacer. Otra cosa que te invito a hacer que tal vez te pueda ayudar si estás pasando por un momento así es que busques apoyo en tu iglesia, tanto en el ministerio de oración como con tus pastores. Pueden ser tus pastores, el pastor de la iglesia o tus pastores de jóvenes si tal vez eres joven. Y eso te puede ayudar, siempre buscar apoyo y no sentirte solo. Dios siempre está con nosotros, pero por algo nos mandó a hacer iglesia y a hacer comunidad. Siéntete apoyado por tu iglesia, estoy seguro que si tú buscas ayuda en ellos, te van a tratar de ayudar, ya sea por medio de oración o por medio de cualquier otra cosa. El tercer punto que quiero darte o el tercer consejo que quiero darte es que va de la mano con el anterior, pero siempre va a ayudar mucho a hablar de lo que tú estás sintiendo o por lo que tú estás pasando. Aparte de mantenerte en oración y saber que Dios siempre va a estar ayudándote y acompañándote, busca ayuda y busca tratar de platicarlo con alguien de tu familia. Tu familia siempre va a estar para apoyarte, pero también lo puedes platicar con alguien de tus amigos. Recordemos que Job cuando cuando Job comenzó a pasar por estas diferentes situaciones que Dios le mandó y que Dios permitió que le pasaran, buscó ayuda y buscó consuelo en sus amigos y estuvo siempre o la mayor parte del tiempo contándole a ellos por lo que estaba pasando. Entonces, si tal vez tú tienes un amigo o una amiga que de verdad sea de confianza, trata de contarle a ellos. No es muy bueno. Yo soy muy de guardarme las cosas y hasta que exploto ya las digo. Pero no es muy bueno porque se te va acumulando y te vas sintiendo tal vez cada vez peor. Entonces es mejor platicar las cosas desde que tú las sientes y desde que tú estás viendo o detectando que tienes este problema, pues es mejor platicarlas desde un principio. Entonces trata de buscar ayuda y trata de buscar consuelo también en tus amigos. Otra cosa importante que creo que lo debí de haber mencionado desde los primeros puntos, pero otra cosa muy importante es ir a terapia. No tiene absolutamente nada de malo que vayas a terapia, al contrario, te va a ayudar muchísimo porque es la ayuda de un profesional que sabe exactamente cómo abordar el tema y cómo ayudarte. Te recuerdo que si nosotros, por ejemplo, estamos enfermos de algo físico, pues vamos al doctor. Si tienes esta situación, pues ve con un especialista y ve a terapia. Si tal vez tú eres cristiano y conoces a alguien de tu congregación o alguien de tu misma congregación te puede recomendar algún terapeuta o algún psicólogo que ya es cristiano, qué mejor que eso. Te va a ayudar muchísimo, pero en serio, trata de ir a terapia porque la depresión no es algo que tal vez empieza pequeño y se va incrementando y te vas acumulando ese tipo de pensamientos de verdad malos y pensamientos de muerte. Entonces eso es como que lo alarmante y lo preocupante. Entonces si sientes que hay algo así por ahí en tu vida, trata de hablarlo también pues con tus papás y si ya estás grande pues ir a terapia. De verdad que no tiene absolutamente nada de malo que tú vayas a terapia. Es importante que tú tengas en claro que tu guía, tu fortaleza y tu principal ayuda va a ser Dios. No le vas a quitar con nada de estos consejos o yendo a terapia, no le vas a quitar a Dios su poder, ni su ayuda, ni su guía. Pero pues sí, no lo dejes de lado, o sea, no porque sea tu principal ayuda, vayas a dejar de lado todos esos puntos que yo te acabo de mencionar o algunos, o el hecho de poder ir a terapia. Ve a terapia.
Hace tiempo hice un video sobre los pensamientos, por aquí les va a aparecer la etiqueta para que puedan ir a verlo y les pueda ayudar. Y mencionaba en ese video que nuestros pensamientos son como una parte fundamental de nosotros o una parte importante de nosotros. Y hace tiempo escuché en una predicación que me pareció bastante importante mencionarlo ahorita y tal cual lo que escuché es esto. La manera en cómo pensamos determina cómo nos sentimos. Si nosotros estamos todo el tiempo pensando cosas malas o todo el tiempo teniendo este tipo de pensamientos, pues por ende nos vamos a sentir muy mal. Creo que el primer punto te va a ayudar muchísimo tal vez para intentar cambiar este tipo de pensamientos que pues te están haciendo daño y te están haciendo caer en depresión. No solamente es por tus pensamientos, ya lo dije, existen 1001 razones o 1001 cosas que te pueden hacer entrar en depresión, pero los pensamientos son parte fundamental porque estás todo el tiempo inundado o inundada de estos malos pensamientos. Otra parte fundamental es que no te sientas solo. Quiero invitarte a que hagas de Jesús tu compañero, no en el plan de que ven Jesús a sentirte como yo y acompáñame a sentirte como yo, sino que te des cuenta y sepas que no estás solo. Jesús padeció muchísimas cosas y eso es algo que a nosotros nos debe de consolar y nos debe de dar esperanza cuando estamos pasando por momentos así, porque es Él el que nos comprende a la perfección. En Mateo 26:36 tenemos el contexto o el título del capítulo es la conspiración contra Jesús. Y desde el versículo 36 están en el Getsemaní y voy a leer del 36 al 38. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y dijo Jesús en el 38, esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Una de las varias cosas que vemos en estos 3 versículos es que, primero que nada, Jesús se apartó de la multitud y estando en el Getsemaní se llevó a sus discípulos, o sea, se llevó a sus amigos más cercanos para que lo acompañaran a pasar por esos momentos difíciles. Otra cosa importante que vemos aquí es lo que sintió Jesús. Dijo, me siento a morir. Creo que es importante que nosotros de verdad comprendamos que Jesús nos entiende a la perfección a todos nosotros. Incluso en este tipo de cosas que Jesús se sentía realmente mal y realmente angustiado, pues te comprende a la perfección. Sentía que ya se quería morir o sentía que se iba a morir y sabía lo que significaba eso. Entonces, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo a orar. Es importante, como lo dije hace un momento, que te mantengas en oración. Otra cosa importante a considerar es que trates de salir de ese ambiente que te mantiene en depresión. Yo siento que nosotros somos como probados o tal vez te pruebas a ti mismo estando solo. Porque cuando estás solo puedes pensar 1001 cosas, te puedes debrayar o se te puede ir la cabeza pensando en muchísimas cosas, porque si pasas mucho tiempo solo no tienes quien te esté hablando o no tienes quien te esté como que cachando o diciéndote, hey, vamos a hacer esto, ya llegó la hora de hacer tal cosa. Entonces, cuando nosotros estamos solos es cuando siento yo o creo yo que estamos más vulnerables a hacer este tipo de cosas o a tener este tipo de pensamientos. Entonces, si tú sientes que cierto ambiente, aparte de estar solo, cierto ambiente, cierta música, ciertas series, ciertas películas, te provocan más depresión o te provocan más tristeza, pues trata de evitar ese ambiente. Así como nosotros tratamos de evitar ciertas cosas que nos hacen caer en pecado, pues también, no estoy diciendo que sea un pecado, pero también trata de evitar ese ambiente. También, por ejemplo, las personas que son adictas y que están tratando de salir de eso, pues tratan de evitar esas amistades que las hacen caer en adicciones, etc. Entonces, de verdad, evita música triste, evita series tristes, películas tristes o ese ambiente que te provoca sentirte aún más deprimido.
A veces pensamos que las cosas mínimas, porque son mínimas, no van a hacer el cambio ni nos van a ayudar. Pero yo pienso que esas cosas, aunque sean chiquititas, puede que a largo plazo te ayuden. A lo que voy es que tal vez, pues es uno de los síntomas, pero tal vez tú perdiste el interés o la satisfacción de hacer ciertas cosas porque te sientes así, porque te sientes deprimido. Pero te invito a que tal vez te esfuerces un poquito y sigas haciendo esas cosas que antes te producían felicidad. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo tomar fotografías y me pone muy contenta hacer fotitos. Y también me pone, por ejemplo, muy contenta grabar. Entonces, trata de recordar esas cosas que a ti tal vez te ponían contento y que te ayudaban antes y trata de volver a hacerlas. Tal vez momentáneamente no vas a sentir esa satisfacción ni esas ganas de hacerlas, pero si lo haces constantemente, yo creo y yo pienso que puede cambiar o puede hacer un cambio en ti porque estás retomando las cosas que a ti te gustaban hacer. Otra cosa importante es que esto tal vez lo vas a ir superando poco a poco, el hecho de que ya no querer estar solo o el hecho de ya no quedarte sumergido en este sentimiento, pero recuerda que siempre Dios nos va a poner a personas que necesitan de nuestra ayuda. Entonces, si te quedas estancado en eso sin salir de tu casa, no vas a poder cumplir ese propósito que Dios tiene en tu vida. Entonces, de verdad trata con la ayuda de Dios y con todos esos tal vez puntos muy básicos o muy simples que yo traté de recopilar y de darte, trata de salir adelante. Podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de depresión, o sea, mismo Job. A mí me saca muchísimo de onda el hecho de cuando mencionan Job, es como, uy, Job. Pero quise centrarme simplemente en este versículo que ejemplifica perfectamente y nos muestra perfectamente que Jesús mismo pasó por eso. Entonces, de verdad no te sientas solo ni te sientas incomprendido, porque Jesús te comprende a la perfección porque Él ya padeció eso. Y pues bueno, hasta aquí el video. De verdad yo espero haber sido de ayuda y de bendición a tu vida si tal vez estás pasando por esto o si tal vez conoces a alguien que está pasando por una situación similar. Yo espero de verdad, tal vez son unos consejos que tú ahorita los ves como muy simples, pero que yo en verdad creo que te pueden ayudar. Son cosas, algunos consejos son cosas que vas a notar el cambio tal vez a largo plazo y otros a corto y mediano plazo. Lo repito y lo reitero, no pienses que está mal ir a terapia. Otra cosa importante que quiero reiterar es que no sé por qué en las iglesias no se toma mucho en cuenta el tema de la cuestión de salud mental. Entonces, no dejemos pasar eso porque pues somos nosotros, nuestra salud es todo lo que implica en nosotros y no solamente tu cuerpo, sino también tu mente. Las enfermedades mentales son bastantes, presentes dentro y fuera de la iglesia. Entonces yo creo que es importante abordar este tema y es importante darle también prioridad a este tema dentro de la iglesia. Abajo también recuerden, les dejo los links para hacer el test para saber si tienes depresión o no, o si estás a nada de caer en depresión, y de ayuda en línea. No olviden suscribirse y todas esas cosas para que este canal siga creciendo. Pues ya. Adiosini.